Bien, comenzaremos entonces. Listo, Alix, sí, ya estamos, les decía a los chicos, ya estamos en YouTube, ya lo tenemos enlazado. Súper, listo. Entonces eso me parece genial. Ya, yo, bueno, voy a empezar con este pequeño videíto. Bueno, he ido buscando material para llevar adelante esta clase. Ya, entonces, bueno, acá voy a compartir un minutito el audio de mi... Siempre buscar líneas de pase, profundidad y amplitud. Facing the ball, creative and offensive football. Se um companheiro falha, tem que animá-lo. But the most important, enjoy. Welcome to SCB School. FCB Escola, valors que creen escola. Respect, humildade, debate, ambition, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Oh, lo que acaba de hacer Busquets. ¡Qué maravilla! Pica la falta Messi. ¡Gol! Pedro, gol. Gracias por formar parte del equipo. Vamos jogar? Isso era impressão. Bien. Ese era un poquito el videíto que les quería compartir. Lo han visto todos, me imagino, para comenzar lo que va a ser esta clase, que bueno, la primera clase que yo lo he denominado Psicología Deportiva e Iniciación en el Fútbol, donde quiero tocar con ustedes básicamente todos los conceptos esenciales de lo que es la iniciación deportiva, la iniciación en el fútbol y relacionarlo con psicología deportiva, ¿ya? Para que ustedes puedan, la podamos ir trabajando, ¿no? Bien. ¿Qué es la iniciación deportiva? ¿No? Acá les he reflejado algunos conceptos, ahí ven también a las personas, bueno, a los autores, ¿no? Que dice, bueno, es un proceso que comprende el aprendizaje inicial de uno o varios deportes, ¿ya? Bueno, acá ustedes ya van a tener el concepto, todas las diapositivas. ¿Qué es la iniciación deportiva? Así, concepto básico, es el aprendizaje, es un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que se da, digamos, en el deporte, ¿ya? Donde se adquieren los conocimientos que te tiene que tener en el deporte, las reglas, cómo se juega, toda esa parte. Y la otra parte muy importante es la capacidad de ejecución. La persona que empieza este proceso de aprendizaje tiene que lograr tener la capacidad de ejecución de uno o varios deportes que están jugándose, que se están aprendiendo, ¿ya? Sin embargo, es importante indicarles que la iniciación deportiva no significa cuando yo comienzo a practicar un deporte, sino es todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que se da, donde adquiero los conocimientos de un deporte y soy capaz de ejecutar ese deporte, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, es una acción pedagógica, ¿no? Donde progresivamente se va logrando el dominio de una especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que primero sucede en este proceso? Uno toma contacto con la habilidad específica, con el deporte que quiere jugar, pero es bien importante que parte de este proceso se respete las características pedagógicas y psicológicas de los participantes, que es lo que vamos a ver un poquito el día de mañana, qué características tienen nuestros niños y niñas a las edades en que se da la iniciación deportiva. Y también es importante considerar, por un lado, estas características de los niños, pero también es importante considerar los objetivos y finalidades de las instituciones en los que se dan estos procesos de aprendizaje, ¿ya?
¿Con esto qué quiero decir? Para tener el tema de lo que es la iniciación deportiva, lo podemos ver bajo 3 ópticas, ¿ya? Por un lado tenemos lo que es la parte de la metodología, la parte de trabajo. Entonces, cuando un objetivo de una institución está orientado a la competición, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Orientado a la competición, la iniciación deportiva va a estar centrada en los aspectos técnico-tácticos y de competición. Cuando un objetivo de una institución desde la parte metodológica está orientada al proceso, estamos hablando de un proceso más formativo. Entonces acá se va a dar en 2 ámbitos, en el ámbito educativo o en el ámbito recreativo, ¿ya? Donde sobre todo se busca la transferencia deportiva, se busca que los niños no solamente, tengan los aspectos técnicos, tácticos de un solo deporte, sino que puedan hacer la transferencia deportiva, puedan adquirir las habilidades motoras básicas y generales para poder responder en varios deportes. Entonces, en ese sentido es que interesa el proceso formativo en general. Entonces, si ustedes quieren, desde la metodología, tenemos instituciones cuyo objetivo está orientado a la competición e instituciones cuyo objetivo está orientado más al proceso formativo, ¿ya? Desde la especificidad, ¿qué tenemos? Hay instituciones que tienen como objetivo la especialización de un deporte. La especialización deportiva, que puede ser de uno o varios deportes que se complementen, o también puede ser la especialización precoz en un solo deporte, ¿ya? Mientras que los que están instituciones orientadas al proceso, ¿qué nos interesa? La parte de educación física genérica y la parte de la práctica polideportiva también. No hay una especificidad como acá arriba, ¿no? Sino es más general, ¿no? Entonces, y desde el ámbito deportivo tenemos la actividad física fuera del contexto escolar, donde en estas instituciones se dan en los clubes sobre todo, o en las instituciones orientadas al proceso. Estamos hablando de que en el ámbito deportivo se da la clase de educación física, por ejemplo, está orientada al proceso, y la actividad física fuera del contexto escolar, pero son clubes no enfocados a la formación, a la parte educativa, sino más que nada, mientras que estos de acá están más orientados a la competición. Para que ustedes me entiendan un ejemplo, cuando hablábamos de iniciación deportiva decíamos, ¿no? Respetamos siempre las características pedagógicas y psicológicas de los niños o los participantes y las finalidades de la institución. Entonces ahí tenemos 2 tipos, ¿no? En esta primera línea está, por ejemplo, nuestro club o los clubes, por ejemplo, el Bolívar, el Tigre, ¿no? Más relacionados a lo que es el ámbito paceño, donde tenemos orientados a la competición, donde más que nada, obviamente es un club enfocado a la especialidad del deporte del fútbol, ¿no? Y en un segundo ejemplo que podemos dar en esta línea, son clubes, escuelas, nuestras escuelas, que generalmente la que yo, por ejemplo, trabajo, que están más enfocados a la parte educativa, a la parte de valores, a la parte recreativa. Entonces, ahí vemos, digamos, la diferencia, ¿ya? Entonces, acá yo les quiero mostrar igual otro video, que ahora les voy a compartir, donde ustedes me van a entender el tema de la orientación a la competición. Acá vamos. Durante muchos años hemos visto cómo triunfan los atletas chinos en los Juegos Olímpicos. Nos sorprende ver cómo acumulan medalla tras medalla tras medalla. Y quizá hasta hemos soñado con ser como ellos. Sin embargo, la realidad es que detrás de esa gloria hay años y años de sufrimiento y tortura. Niños que son sometidos a golpes, insultos, gritos y castigos extremos. A nadie le importa la infancia cuando se trata de ganar,
Y este es el caso de los niños que te presentamos a continuación. Así es como entrenan a los niños en China para las Olimpiadas. No lo podrás creer. Número 1. Estos pequeños no solo son alejados de su familia desde los 4 años para dedicar su vida al deporte, sino que también son tratados como adultos y sometidos a las cargas de entrenamiento más inhumanas que puedas imaginar. 16 horas al día. Número 2. Los niños son golpeados en numerosas ocasiones para aumentar su resistencia al dolor. Azotes, fracturas y huesos dislocados son tan solo una de las tantas cosas que los niños viven a diario para ser dignos representantes de su país. Número 3. Las familias de estos niños tienen prohibido revelarles muertes de seres queridos o cualquier otro problema, pues sencillamente nada debe distraer al deportista de su preparación. Número 4. Los niños practican deportes que no les agradan, solo para complacer a sus padres y ser objeto de orgullo en la sociedad. Número 5. China cuenta con más de 3.000 centros de preparación deportiva donde se siguen entrenamientos cargados de abuso y tortura. La edad no es un límite. Los niños son obligados a ir más allá de sus capacidades. Número 6. Su preparación atlética está por encima de su preparación académica. Lo único que importa es ganar. Número 7. Y aunque con el tiempo los vemos en las Olimpiadas rompiendo récords en diversas disciplinas, una vez retirados, el 80% no encuentra trabajo y vive en pobreza extrema. Número 8. Durante su edad adulta, estos pequeños experimentan diversas lesiones por el brutal ejercicio al que fueron sometidos durante la infancia y en su gran mayoría terminan sufriendo de alguna discapacidad. Número 9. Horas y horas de dolor, lágrimas y tortura, solo para servir de orgullo nacional. Actualmente, China es de los países que más medallas obtiene durante los Juegos Olímpicos y aunque tan solo es superado por Estados Unidos, muchos padres modernos han optado por rechazar la idea de convertir a sus hijos en deportistas, con la intención de evitarles todo este sufrimiento. Soy Víctor González y recuerda, ganar es importante, pero recordemos, nada justifica las lágrimas de un niño. No hay nada más bello que un niño feliz. Nos sorprende ver cómo acumulan medallas. Bien, entonces, ahí ustedes pueden ver dos modelos de lo que es, ¿no? Dos modelos de lo que estamos hablando, ¿no? Donde tenemos, digamos, el primer video en el que hemos visto que es una escuela, como tal vez ustedes han podido ver, captar los primeros conceptos, una escuela orientada tal vez más hacia la parte formativa, hacia el proceso, lo que no significa que no hay competición, ojo, ya, porque obviamente es el Barcelona y seguro compiten y todo ello, ¿no? Pero, y una segunda donde está más orientada obviamente a la competición, ¿no? Obviamente este ejemplo que les he pasado yo ahorita es un ejemplo llevado al extremo, donde no se respetan justamente las características pedagógicas y psicológicas de los participantes. Por eso también he rescatado este video, ¿no? Porque ustedes ven en un primer video niños que están, o sea que psicológicamente hablan, emocionalmente hablando, se ven felices, disfrutan, que es lo principal del deporte en esta edad. Y en un segundo video, niños que obviamente no lo hacen, ¿no? Entonces, eso para que ustedes me entiendan un poquito este tema. Puede haber una orientación a la competición, pero respetando las características pedagógicas y psicológicas de los participantes, que es lo que muchos clubes también están manejando, yo creo, el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es como un primer concepto de lo que es iniciación deportiva, ¿ya?
¿Qué es el principal objetivo de la iniciación deportiva? Continuando, es proporcionar al sujeto jugador una base motriz amplia, ¿ya? Tiene que ser capaz de tener autonomía motriz el deportista, el futbolista que vaya a participar en este proceso de iniciación deportiva. ¿Cómo? Estimulando sus capacidades motrices. Todas las que tienen que ver con la parte, el carácter, condiciones internas, que son capacidades motrices, las condiciones internas que tenemos todos y que nos permiten desarrollar habilidades motoras aprendidas. Obviamente, estas habilidades motoras aprendidas son lo que nosotros vamos aprendiendo específicamente con cada deporte. Pero al desarrollar en un comienzo la parte motriz básica, la autonomía motriz amplia, podemos desarrollar las habilidades motoras aprendidas. Entonces, ¿qué capacidades desarrollamos? Las capacidades condicionales que condicionan el deporte, donde tenemos la velocidad, la resistencia, la fuerza y la flexibilidad, que es lo que se trabaja bastante, ¿no? En todos los clubes, ¿no? Pero también tenemos las capacidades coordinativas, ¿no? Que permiten el control adecuado de todo el cuerpo para lograr de manera rápida, exacta y adaptada los movimientos y adaptarnos a las condiciones del entorno. Por ejemplo, ¿qué capacidades coordinativas tenemos, no? El tema del control motor, la capacidad de reacción, la capacidad de adaptación a los movimientos, la capacidad de orientación espacio-temporal, el ritmo, el equilibrio, todas esas son capacidades coordinativas. Entonces, cuando estamos hablando de iniciación deportiva, segundo concepto importante, queremos lograr con la iniciación deportiva la base motriz amplia, la autonomía motriz, logrando estimular capacidades motoras. ¿Qué capacidades? Las condicionales y las coordinativas, ¿ya? En ese sentido, tenemos que repasar, tercer concepto importante, tenemos que repasar las etapas de desarrollo de la práctica deportiva, donde tenemos justamente el tema de la iniciación deportiva, que es de los 6 y 7 años, donde tenemos lo que es el perfeccionamiento psicomotor. Ahí, y acá a los 6, 7 añitos hacemos la introducción de elementos técnico-tácticos básicos de cada deporte, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, estamos trabajando, como decíamos, las habilidades motoras condicionales, también coordinativas, con lo que es el tema de la psicomotricidad, ¿no? Entonces, nos interesa mucho en esta edad de 6 a 7 años hacer la parte del perfeccionamiento psicomotor. ¿Cómo lo hacemos? Con juegos predeportivos y actividades coordinativas, ¿ya? Ahora, la siguiente etapa en la parte, aunque no crean, de la iniciación deportiva, y de todas maneras, aunque esta se llama iniciación, también es parte de la iniciación deportiva la parte que se llama desarrollo, que va de los 7 a los 10 años, donde desarrollamos las habilidades motoras genéricas y generales. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso. ¿Qué tenemos ahí? El tema de ¿cómo lo hacemos esto? Con la parte de los multideportes, los juegos deportivos con reglamento simplificado, ¿ya? Entonces, eso lo hacemos en la parte de desarrollo que sigue siendo, de todas maneras, de iniciación deportiva, ¿no? Práctica de muchos deportes similares, ¿no? Donde sobre todo eso se da en las clases de educación física, ¿no? Donde practicamos o deberíamos practicar no solamente un deporte, sino varios, ¿no? Entonces, y mismo en nuestros clubes, cuando estamos hablando de una orientación al proceso formativo, también podemos practicar varios deportes. De repente con nuestros chicos podemos jugar básquet, podemos jugar otros deportes, ¿no? O hacer los mismos juegos de fútbol, aparte de los fútbols, pero con reglamento simplificado, ¿no? Después sigue siendo parte de la iniciación deportiva el tema del perfeccionamiento de los 10 a los 14 años, donde ya empezamos el desarrollo de habilidades específicas y elementos técnicos del deporte, ¿ya? Acá ya estamos empezando a hablar de sistemas de juego y todo ello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que decimos que ya logramos el perfeccionamiento, estamos hablando de que la persona, el niño, ha logrado la autonomía motriz de las que les decía. Entonces, por eso es parte de la iniciación deportiva estas 3 subetapas. Y posterior a eso ya tenemos el tema de la especialización, donde ya es el desarrollo de entrenamiento técnico-táctico para el rendimiento máximo de los jugadores, ¿no? Acá obviamente ya estamos hablando de una competición reglada en base al entrenamiento.
¿no? Entonces, eso es un poquito el siguiente concepto que yo les presento, ¿no? El objetivo y las etapas o periodos de desarrollo de la práctica deportiva, donde estas tres son parte de la iniciación deportiva, ¿ya? Acá yo les decía, ¿qué habilidades motrices? Habilidades motrices que aprendemos, que adquirimos, que trabajamos con el deporte, las básicas, que son patrones de movimiento fundamentales necesarios para la relación espacio-temporal. Por ejemplo, tenemos desplazamientos, cambio de posición del cuerpo en el espacio, giros, rotación sobre cualquier eje, lanzamientos, recepciones, saltos. Todo eso son patrones fundamentales que, si ustedes quieren, están en varios deportes, ¿no? Son básicos, ¿no? Por eso estamos hablando en esta parte, genéricas y generales, ¿no? Entonces, luego tenemos las habilidades genéricas, ¿no? Estas son las generales o básicas y las genéricas, ¿no? Donde tenemos las técnicas o patrones de habilidades presentes en gran cantidad de deportes también. Por ejemplo, el bote, el golpeo, la conducción, la finta, la interceptación, el pase, todo eso ya son habilidades motrices genéricas que también se van practicando. Que ustedes ven en la etapa también de, más que nada, de desarrollo, ¿no? Vean bien, en la parte esta es la parte psicomotriz, ¿no? En la parte de desarrollo es la parte de las habilidades genéricas, ¿no? Y finalmente tenemos las habilidades motrices específicas, donde ya son las habilidades técnicas de cada deporte. Acá ustedes ven, por ejemplo, este es un ejemplo que yo saqué de, bueno, de acá ustedes ven toda la bibliografía está para que ustedes ahí la tengan. Es del básquet, ¿no? Lanzamiento de cadera, volea, lanzamiento de canasta. En el caso del fútbol, ¿de qué habilidades motrices específicas estaríamos hablando? Creo yo, de remates, cabeceos, recepciones, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver un poquito relacionado con lo que es el fútbol, ¿no? Ahora, si ustedes como entrenadores tienen más, bueno, tal vez sea una de las preguntas de examen, ¿ya? Entonces, ahí está el siguiente concepto, ¿no? ¿Qué habilidades motrices genéricas, generales y específicas estamos trabajando en iniciación deportiva? ¿Ya? Bien. ¿Qué otras condiciones generales tenemos en el tema de iniciación deportiva? ¿Ya? Las primeras conclusiones en relación a la iniciación deportiva. Tiene inicios en la formación deportiva en sí misma y, por lo que hemos visto, generalmente se recomienda, y varios autores lo dicen, combatir el exceso de especialización. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una especialización a tempranas edades, estamos hablando en esta etapa de iniciación o en esta etapa de desarrollo, los niños pierden la capacidad de desarrollar otras habilidades motrices más amplias, ya que logren esta base motriz amplia, esta autonomía motriz, como que los especializamos, digamos, en un movimiento y pierden otros movimientos, ¿no? En ese sentido, por eso se dice, digamos, de que la especialización temprana no es buena y que el niño, según esta escuela, digamos, según estos autores, tendría que practicar, digamos, varios deportes a la vez, que sean similares, que se complementen para no tener esa pérdida, ¿no? En ese sentido, esa es una escuela, ¿no? Ahora, bueno, otra conclusión, el deporte formativo o educativo, como su propio nombre indica, tiene metas educativas y no competitivas. Eso estamos hablando de lo que yo les ponía acá, ¿no? De este tipo de objetivo de escuelas, ¿no? Orientados al proceso educativo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, la motricidad y el niño son los principales protagonistas. La preocupación del técnico es dotar a sus alumnos de autonomía motriz, ¿no? Ahí seguimos con los mismos ejemplos. Y la orientación deportiva hacia el alto rendimiento con selección de los niños, niñas en ciertas organizaciones y para ciertos jugadores puede ser llevado a cabo respetando los periodos de desarrollo del joven jugador. ¿No? Como yo les decía, contrario al video que hemos visto de China, podemos hacer también alto rendimiento, podemos hacer competición en iniciación deportiva siempre y cuando respetemos los periodos de desarrollo. ¿Ya? Entonces,
la competición está diseñada en ese sentido. ¿Cómo entendemos la competición en lo que es iniciación deportiva? Diseñada para conseguir elevadas pretensiones de forma temprana, es negativa desde el punto de vista psicobiológico del niño. En los niveles de base, lo más importante es el logro por parte de cada sujeto del nivel satisfactorio que marcan sus propios potenciales, quedando en un segundo plano el éxito competitivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? A nivel ya hablando de la parte psicobiológica, ¿no? Cuando estamos hablando de competición, no podemos hablar de competición como lo entendemos éxito competitivo, como lo entendemos ganar, ganar, sino la competición para nosotros en la iniciación deportiva es lograr que cada sujeto cumpla con sus propias potencialidades. Por ejemplo, digamos, tenemos un niño que vemos que de repente en el fútbol o en general, tiene buena velocidad, digamos, ¿no? Entonces, yo fomento esa potencialidad, que él tiene el logro, que él forme, que la habilidad máxima, que la habilidad motriz que él desarrolle esté relacionada con esa potencialidad. Y no, digamos, y eso lo hace competitivo. Mientras que no queremos, digamos, que lo competitivo no significa que el niño o niña, digamos, sea el mejor o sea, que estemos en ese nivel, ¿no? Sino que logre su nivel satisfactorio, su potencialidad. Eso es la competición, ¿ya? Entonces, acá igual les pongo otro video acerca de lo que es la competición en la iniciación deportiva, para que ustedes se den cuenta, porque muchas veces muchos entrenadores con los que he trabajado y demás piensan que la competición está peleada con la iniciación deportiva, y no es así. Como les decía, la competición, la iniciación deportiva es el logro de las potencialidades, ¿no? Entonces, ahora les comparto este otro video. Bien, este es un tema que es un clásico en todos los equipos cuando están empezando. Es decir, todo el mundo somos capaces de llenarnos la boca de que ganar es lo más importante, lo importante es aprender, pero luego ¿cómo nos comportamos durante los partidos cuando estamos entrenando un equipo de chicos o chicas que se están iniciando en un deporte? Pues bien, dejadme que os comparta una herramienta que utilicé yo a menudo cuando empecé en mi carrera como entrenador, entrenando equipos que estaban empezando a aprender a jugar a balonmano y que va más allá de los clásicos, enseñar los valores, explicar que lo importante no es solamente ganar, sino es participar, que como entrenadores tenemos que distribuir el tiempo de juego entre todos los jugadores. Bien, está bien. Todo eso ya lo doy por asumido, pero dejadme que me centre en una herramienta. La herramienta tiene presente que está claro que lo importante es aprender, pero también es importante aprender a ganar y ir al partido a ganar. Pero no solamente ganar con los goles del partido. Es decir, una herramienta es no solamente apuntar los goles en tu hoja de tablilla que vas a hacer en cada partido, no prestar solamente atención a los goles, que sí, cuando acabe el partido es lo que va a ver todo el mundo, pero nuestra dinámica interna va a seguir otro proceso. Además de los goles, vamos a anotar cada partido una cantidad de cosas que dependen de nosotros. Por ejemplo, cuántos balones hemos recuperado, cuántas veces hemos lanzado realmente, a diferencia de cuántas veces hemos marcado, porque a lo mejor les podemos ganar en esto. Cuántos balones hemos perdido en cada partido, qué acciones de las que hemos entrenado durante la semana después hemos intentado. Y lo más importante, aparte de cogerlas cada semana, es ir viendo cómo evolucionamos en estos ítems que definen nuestro juego y definen su manera de aprender. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? Pues la primera es que nos da una valoración real del aprendizaje, porque si solamente nos fijamos en si ganamos o perdemos el partido por los goles, podemos ver si ganamos o perdemos, pero ¿cómo sabemos lo que hemos aprendido? Si nos concentramos en analizar durante los partidos y en ver cómo evolucionan los conceptos que vamos aprendiendo, realmente tenemos una medida de si realmente estamos aprendiendo. Segundo, hace que
los chicos, las chicas, salgan mucho más motivados del partido, porque a lo mejor estamos empezando y a lo mejor no estamos ganando. Pero en algunos de los ítems que hemos analizado les hemos ganado a los rivales. Y el hecho de concentrarte en que hay cosas que estás ganando cambian absolutamente la manera como el chaval o la chica acaba el partido y va a pasar el resto del día. No solamente puede haber ganado o perdido, sino que además sabe que en algunas cosas realmente han ganado. Así que la confianza de los jugadores sale reforzada, especialmente si estamos entrenando un equipo, que es un equipo que realmente acaba de empezar y tiene problemas para ir ganando partidos. En tercer lugar, le ayuda al jugador a entender lo que es jugar bien. Nuevamente, si solamente nos regimos por los goles, si ganamos o perdemos, ¿cómo ayudamos a los jugadores a que piensen qué es lo que es jugar bien? Pues con esta manera de tomar los datos, si tomamos datos de cosas que van pasando durante el partido, estas cosas deben ser aquellas que para nosotros significa jugar bien. Y es una manera de que el jugador aprenda muchísimo más que solamente durante la semana de trabajar, sino cómo es la aplicación durante el partido. Así que solamente falta resolver una cosa. ¿Quién toma esos datos? Bien, si tienes un delegado que puede analizar todas estas cosas, es perfecto que lo tome él. No los tomes tú esos datos. Por favor, no los tomes tú, porque tienes que estar pendiente de la evolución del partido. Que los tome el delegado. Si no puede, invita a algún padre cada partido que tome esos datos, y si tampoco puede ser, puedes encargar a lo mejor a alguno de los jugadores que se vayan turnando y que también vayan aprendiendo cuáles son las cosas importantes para ver. En resumen, la iniciación, las competiciones durante la iniciación son una herramienta más de la formación, es una herramienta más de aprendizaje. No concentremos solamente en si ganas o pierdes el partido. Seamos capaces de analizar muchas más cosas, veamos cómo esas más cosas, esos ítems, que es como nosotros queremos jugar, evolucionan durante la temporada, y poco a poco veremos cómo el nivel del equipo crece muchísimo más rápido que si solamente nos fijamos en si ganamos o perdemos los partidos. Ya. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se entiende este tema de la competición e iniciación deportiva, ¿no? Que es un parte más del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y permite evaluar nuestro juego y la manera de aprender. Entonces, es una herramienta de aprendizaje. A eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Eso es lo que es la competición en iniciación deportiva, ¿ya? Entonces, ahí ya hemos dado varios conceptitos, ¿no? Y, bueno, continuamos, ¿no? Ahora, ¿qué son los factores esenciales que necesitamos para la iniciación deportiva? Necesitamos, bueno, obviamente el deporte. Cada deporte tiene sus propias características particulares. La persona, donde tenemos que considerar el momento evolutivo, el desarrollo, en el periodo de desarrollo en que la persona se encuentra y sus características individuales. Por eso, a pesar de que el fútbol, por ejemplo, es un deporte de equipo, tiene que, sobre todo en iniciación deportiva, ser un proceso personalizado, ¿no? Ver cómo es la persona, qué está pasando la persona, ¿ya? Y el contexto, ¿no? En ese sentido, el deporte. Bueno, aquí he agarrado una clasificación al azar de los deportes, donde ustedes pueden ver un poquito los diferentes tipos de deportes que existen, ¿no? Acá nos hace una clasificación de deportes de calificación y votación, donde tenemos los individuales con enfrentamiento y sin enfrentamiento, ¿no? Los deportes de anotación, donde pueden ser colectivos también con enfrentamiento e individuales con y sin enfrentamiento, donde aquí está el fútbol. Si ustedes se dan cuenta que es un colectivo con enfrentamiento, y el deporte de medición, ¿no? Donde aquí tenemos sobre todo los individuales de oposición directa o indirecta, como el atletismo, el ciclismo, la natación, ¿no? Que son deportes en que hay medición también, ¿no? Entonces, medición en cuanto a tiempos y marcas y todo ello. Entonces, ¿cuál es nuestro deporte? El que, bueno, si nos interesa es el tema del fútbol, ¿no? Obviamente aquí agarré igual un concepto bien básico de lo que nos decía que es el fútbol, ¿no? Es un deporte en que dos equipos compuestos por 11 jugadores se enfrentan entre sí, por eso es de enfrentamiento, ¿no? Cada equipo dispone de 10 jugadores que se mueven por el campo y un portero. Ahí está la parte que es colectivo, ¿no?
y tratará de lograr que la pelota balón ingrese en el arco respetando diversas reglas. Por ejemplo, ¿no? O sea, una de las reglas es cuando se ingresa el balón a un arco se nota un punto, un gol, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que es el tema de la anotación, ¿no? Que de acuerdo a este sistema de clasificación. Y aquí yo quiero rescatar el tema también, ¿qué es el fútbol base? También llamado formativo o de divisiones menores. Es el que se practica entre jóvenes antes de llegar a la categoría absoluta o al nivel profesional, ¿no? En él es donde reciben las primeras lecciones técnicas y tácticas sobre dicho deporte y se les va formando como futbolistas, ¿no? Entonces, si ustedes nos volvemos a esta parte, ustedes ven que en la especialización de los 14, 15 para arriba, eso ya sería a nivel más profesional, ¿no? Hasta acá estaríamos hablando 10 hasta los 14 años, estaríamos hablando de deporte de fútbol base o iniciación o de divisiones menores, ¿no? Ahora, es bien sabido que también en algunos países, qué sé yo, de 15 a 19, qué sé yo, todavía no estamos en nivel así como tal de profesionales, ¿no? Pero por eso está bien claro que se dice fútbol base es hasta que se considera profesional, ¿ya? Entonces, ese es un tema. Aquí yo he querido rescatar qué nos dice la FIFA en relación al fútbol base, ¿no? Aquí está la filosofía de la FIFA en relación al fútbol base, donde nos dice el fútbol es para todos, todo el mundo puede jugar fútbol independiente de su edad, sexo, religión, etnia, origen social o estado físico, que es bien importante, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque todavía en nuestro medio hay profesionales, entrenadores, que no, tú no sirves porque no tienes el estado físico para jugar fútbol. No eres suficientemente alto, no sé, ¿no? O sea, o quizás estás muy pasado de peso, qué sé yo, ¿no? Tu estilo muscular no te ayuda, entonces no sirves para el fútbol, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá filosofía del fútbol base y de la FIFA, el fútbol es para todos. Y se puede jugar en todas partes, ¿no? O sea, eso quiere decir en canchas de césped, tierra, todas esas cosas. Porque a veces también, aunque no crean, mucho nos fijamos en ese tema del ambiente. El fútbol es una escuela de vida y aquí apuntamos al tema de que con la FIFA y en general, viendo más que nada la parte del proceso formativo, que es el fútbol base, se trabaja el tema de los valores. Por eso es escuela de vida, y acá lo ha marcado con el tema de valores, donde sobre todo se enseña al niño joven el tema del trabajo de valores, ¿no? Que también es divertido, donde lo principal que debe haber en el fútbol base es el disfrute, ¿no? Como han visto en el primer video, donde lo principal es disfrutar, ¿no? O sea, de nada sirve estar haciendo un nivel competitivo muy fuerte si los niños a los que llegamos no disfrutan eso, lo que están jugando, ¿no? Y que los niños sean niños. Aquí nuevamente vuelvo al principio básico de la iniciación deportiva. Que se respete las características físicas, biológicas, psicológicas de los niños, ¿no? Entonces, los niños tienen que ser niños. No tratemos a los niños como pequeños adultos, por más de que el objetivo del club sea competir, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Lamentablemente, ¿cuál es la realidad del deporte infantil? ¿No? Que muchos lo marcan y que rescaté aquí en un autor. Los métodos de entrenamiento son para rendir, ¿no? Y esto que produce es para que tengan el máximo rendimiento y el máximo nivel de competición, entendido ganar, 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 ¿no? Y esto que produce generalmente altos índices de abandono de los niños del fútbol y del deporte. Lastimosamente a nivel de investigación, sobre todo por las legislaciones que a veces hay en los países y por lo que cuesta, digamos, trabajar, no hay trabajos empíricos con niños. No hay muchas investigaciones, creo que un poquito va cambiando, pero es más difícil poder trabajar y experimentar y qué sé yo con niños, ¿no? La baja preparación de los técnicos, ¿no? Generalmente los preparan a los técnicos para que sean profesionales y deberían enfocarse, debería haber, como nosotros lo tenemos también en el instituto, el nivel básico, donde yo opino y pienso de manera muy personal que debería ser donde más se enfoque y donde más se trabaje, ¿no? Porque es lo básico, va a permitir todo lo demás. Entonces,
Eso debería tener más nivel de estudio, más años de estudio, más preparación. Lastimosamente, todavía estamos con ese problema. Hay altos índices de abandono. Y bueno, otras cuestiones que yo identifiqué también en Bolivia con mis estudiantes, esto siempre lo voy llenando en función de lo que me dicen los chicos, ¿no? Las consideraciones éticas, respetar al jugador y su entorno, muchas veces no se respeta las realidades de nuestro medio, ¿no? Entonces eso es muy triste, ¿no? No se los toma en cuenta, todavía seguimos con el tema de discriminación, ¿no? Por raza, aunque no crean, pero sigue siendo así, ¿no? Entonces, esas son consideraciones éticas que también es parte de nuestra realidad de fútbol, ¿no? Consideraciones legales, que lo que les decía para trabajar con niños, por ejemplo, no se puede filmar y esas cosas tenemos que saberlas al trabajar con niños y no se puede, y hay también un tema con el tema de los padres, ¿no? Que constantemente todos me dicen, seguimos, sobre todo en la actualidad, tenemos a los padres permisivos, ¿no? Que pobre mi hijito, que no sé qué, o no, entonces ahí está, nos cuesta establecer límites a nosotros como entrenadores, como los que trabajamos con niños, porque tenemos padres que les permiten todo, y eso ya lo vamos a hablar el tercer día en relación a los padres, ¿no? Pero es básicamente eso. Obviamente, una gran cuestionante es el tema de los intereses del club, ¿no? Y el bajo presupuesto para el deporte y el deporte infantil en general, ¿no? Entonces, esas son también consideraciones de nuestro deporte, que es el fútbol. De las consideraciones generales que les decía, tenemos el deporte, que es lo que ya más o menos hemos tocado, la persona y el contexto. ¿Qué tenemos que considerar en la persona? El nivel, el desarrollo evolutivo, el periodo de desarrollo en el que está el niño. Esto lo vamos a tocar de manera bastante particular el día de mañana, donde vamos a ver en cada área de desarrollo del niño qué es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Acá están un poquito los objetivos a lograr de acuerdo a cada edad, y para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Si quieren irlo revisando, y mañana lo vamos a tener con detenimiento. Y es importante también considerar las características particulares, personales de cada niño, ¿ya? Con esto, ¿qué quiero decir? El entrenador, el psicólogo, todo eso debe preocuparse personalizadamente de la realidad que vive cada niño, ¿no? ¿Qué está pasando en su entorno? Y lo básico sobre todo, ¿no? Yo no les quiero decir, y a esto voy a entrar con el tema psicológico, digamos que tienen que conocer qué está pasando con sus niños, si hay problemas en la casa, cómo viven, hasta incluso dónde viven. Hay niños, por ejemplo, que viven encerrados en los departamentos, entonces no han desarrollado mucho su motricidad, por lo tanto les cuesta mucho en las canchas cuando llegan así como dicen, como maderitas, ¿no? Entonces es muy difícil poder trabajar con estos niños, entonces tenemos que considerar cada característica de cada niño. El nivel emocional ya lo vamos evaluando y lo vamos viendo cuando ya estamos en clases con los niños. No está de más, por ejemplo, tener, yo siempre digo, una ficha que ustedes puedan tener de sus niños donde les pregunten lo básico, ¿no? Que se puedan entrevistar con los papás idealmente para ver cómo ha sido la historial del niño, incluso cómo ha nacido, qué le ha pasado, a qué edad ha caminado. Todo eso influye mucho en la práctica del deporte, ¿no? Entonces eso es bien importante. En las características del contexto tenemos que considerar, obviamente, relacionado con esto que les decía de las características particulares de cada niño, que tenemos al niño que rodeado, aquí está, digamos, lo primero que lo rodea es el entorno escolar y la familia, después la comunidad, la cultura, la sociedad y la sociedad global, ¿no? Entonces, hoy por hoy que estamos en un mundo tan globalizado, donde hay tanta influencia y tanta información del exterior, tenemos que considerar esto, ¿no? ¿En qué contexto estamos trabajando? En ese sentido, y ahí ustedes van a tener cuáles son las características de nuestros niños. Un poquito esto está actualizado al 2016, o sea, ya estamos un poco atrasados. Pero ustedes aquí pueden tener, por ejemplo, características culturales en general de los niños. ¿Qué vemos de nuestros niños, no? Que son nativos digitales, ¿no? O sea, ellos nacen con el celular en la mano, el chip incorporado, saben manejar muy bien. Lo que me ha pasado a mí hoy día, por ejemplo, no saber qué estaba haciendo, eso no le pasa a un niño, ¿no? Entonces, que computadora, que todos están hiperestimulados por tanta información, por las computadoras, por los celulares, por la televisión.
son impacientes, tienen un espíritu emprendedor. Hoy por hoy, digamos, a los niños, por ejemplo, no les gusta que les mandes, eso es bien difícil controlar cuando eres entrenador, ¿no? O sea, el niño ahora, como los papás y como el mundo, es un mundo de emprendedores que sigue su camino, que ve su objetivo, entonces cuesta un poquito ponerle límites, cuesta dirigirlo, entonces eso tienen que saberlo, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los valores y creencias que tienen los niños, ¿no? Son flexibles, por lo tanto, las reglas con las que trabajemos con los niños tienen que ser flexibles. Ellos tienen la necesidad de ser vistos, reconocidos. Entonces, es bien importante eso cuando ustedes, por ejemplo, los vayan a motivarlos, tienen que, o sea, buscar esto, su reconocimiento, no solamente, digamos, quizás es ganar, sino reconocerlo en cada cosa que el niño particularmente hace. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Manejan los lenguajes digitales, establecen que la honestidad es la cualidad más importante para ser un buen líder. Entonces, ustedes como entrenadores líderes tienen que ser honestos con ellos, tienen que ser el ejemplo, eso lo vamos a hablar mucho en el tercer día, ¿no? Que es parte del contexto sociocultural, les gusta lo inmediato, el niño no espera la recompensa rápida, entonces eso también tienen que saberlo, ¿no? Es una sociedad de abundancia y de consumo de productos, de marcas, de estímulos, entonces todo eso hay que verlo, ¿no? ¿Cómo es la comunicación entre ellos? Están vinculados por redes, ¿no? Antes no había Facebook, WhatsApp, entonces todo el tiempo están compartiendo, mira lo que me ha hecho el profe, lo que ha hecho lo que ha hecho aquel, entonces eso es bien importante saberlo, manejarlo, estar vinculados con ellos a través de estas redes, con mucho cuidado también en la parte ética. ¿Cómo manejan el conflicto? Son impacientes, no tienen casi ninguna reflexión. Muchas veces nosotros les decimos, a ver, pensar en lo que has hecho, queremos reflexionar y charlar con ellos y a ellos les cuesta. Entonces, realmente estas características culturales y de la generación es bien importante que las tomen en cuenta, ¿ya? Ahí ustedes van a ver un poquito, por ejemplo, cómo esto vamos igual a trabajarlo un poquito mañana para ver el tema de reforzamiento y motivación, cómo ellos valoran las devoluciones, que seas honesto, transparente, ¿no? Congruente, ¿no? Y aquí ustedes toman en cuenta, por ejemplo, en el ámbito deportivo, cómo son estos nuestros niños, ¿no? Es que son de la generación Z, donde son el producto final que se va a frutos actuales de la enseñanza-aprendizaje, no son los padres, los entrenadores y los dirigentes, sino son los niños. Entonces aquí ustedes lo van a ver un poquito qué pasa en el ámbito deportivo, ¿no? Bien, ¿qué otras condiciones tenemos para la iniciación? Pues otras condiciones básicas. Bueno, las tres que ya les ponía, ¿no? Más que condiciones eran, sí, los factores esenciales, ¿no? Y aquí las condiciones básicas que tenemos son el tema de que los participantes tengan la misma edad, obviamente están en el mismo proceso de desarrollo, ¿no? Como ya les había visto acá, ustedes pueden ver que tenemos dentro de nuestras edades de iniciación tres distintos procesos de desarrollo en las diferentes áreas psicológicas, diferentes áreas de desarrollo evolutivo. Entonces tenemos tres diferentes características de niños en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte mental. Entonces tienen que considerar estos tres y por algo tenemos también estas categorías, ¿no? Entonces en ese sentido, esto es a lo que se refiere el tema de respetar, los participantes tengan una misma edad, ¿no? O sea, por eso se juega por categorías. Tenemos que tener profesionales que estén dedicados exclusivamente a la iniciación deportiva, ¿no? Y ustedes espero que alguno de ellos se anime o ya esté en ese camino, ¿no? Y una condición estructural, tenemos que hacer la adaptación metodológica para jugar con ellos, ¿no? Que ustedes ya la saben, ya la manejan, imagino que ya la han hablado con otros profes, que son, digamos, arcos pequeños, balones pequeños, y el tema de jugar partidos reducidos, ¿no? Donde tenemos ciertas condiciones. No se juegan los 11 jugadores, se juegan solo 7, solo 9. ¿Por qué? Porque le da al niño la capacidad de poder participar más seguido, tocar más el balón, y todo eso va relacionado con sus características en el área de desarrollo, que mañana la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, como conclusión, y la última conclusión del día de hoy es, bueno, ¿para qué nos sirve la iniciación deportiva? Tenemos que tener un concepto de iniciación deportiva saludable. Aquí lo van a tener el último videíto,
¿no? Que resume lo siguiente: tenemos que lograr, ¿para qué nos sirve la iniciación deportiva? Para lograr la formación integral de las personas, de los niños que van a practicar el deporte. Eso es lo que tenemos que lograr con la iniciación deportiva, ¿ya? Obviamente el objetivo principal, primordial, es la autonomía motriz, que desarrolla amplitud motora, todo eso, pero tenemos que lograr también, o sea, lo principal y para qué nos sirve hacer la iniciación deportiva es la formación integral de las personas. ¿Qué aspectos tenemos que desarrollar en la parte del deporte? Tenemos que desarrollar la parte biológica, la parte psicológica, la parte motriz y la formación pedagógica, donde es fundamental el papel del entrenador. Entonces, en la parte pedagógica, ¿qué tenemos? ¿No? Aquí está. La parte pedagógica, por ejemplo, se trabaja en la iniciación deportiva, valores, actitudes y hábitos, que es muy importante que ustedes también como entrenadores y junto con los papás sobre todo se trabaja este tema de hábitos, ¿no? Hábitos saludables, hábitos de alimentación saludable, de descanso, higiene, la parte de la actitud, ¿no? Cómo se maneja la parte de la actitud ganadora, la parte de los valores, ¿no? Entonces todo eso se trabaja en la parte de formación pedagógica. En la área psicológica, ¿qué se trabaja? A nivel individual podemos trabajar temas como la autoestima, la autoeficacia, los procesos cognitivos, la autogestión, el manejo del fracaso, el manejo del éxito, todo esto se trabaja a nivel individual. Y a nivel interpersonal o grupal, las habilidades sociales y comunicacionales, ¿no? Que es lo principal que se trabaja en la parte psicológica. En el área biológica, obviamente se trabaja factores anatómicos, biológicos y fisiológicos, ¿no? Aquí está la parte de las habilidades motores condicionales, ¿no? Condiciona el movimiento, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, ¿no? Y en la parte motriz, la capacidad táctica, de cierta manera, aquí está la parte perceptiva, cognitiva y de toma de decisiones y de anticipación, ¿ya? Y la capacidad técnica, la organización de respuesta y control de movimiento, ¿ya? Entonces, muchas veces digamos, ¿qué es la táctica? ¿No? Obviamente, usted decía, obviamente por otros profesores lo ven de otra manera, pero es esa capacidad perceptiva de anticipación, ¿no? Cognitiva para tomar la decisión, poder jugar, ¿no? O sea, tener el famoso juego inteligente, poder percibir, capacidad de percibir cómo se mueve el contexto, cómo se mueve el partido, cómo se juega el partido y poder de acuerdo a esto responder, toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahí es donde se practica la táctica. Y la técnica, obviamente, es la parte de los movimientos, ¿no? Y generalmente solo estamos enfocados, si ustedes quieren, a la parte técnica. ¿Qué conceptos psicológicos vamos a aplicar en lo que es iniciación deportiva, ¿no? La parte de psicología evolutiva, obviamente, que es lo que vamos a ver más mañana, que es el proceso psicosocial o, bueno, el proceso de desarrollo evolutivo en que están los niños, ¿no? Donde tenemos qué pasa en el área física, en el área cognitiva, en el área psicológica, en el área emocional, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a tocar el día de mañana. Psicología social y de organizaciones también la trabajamos en lo que es la iniciación deportiva. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, qué pasa en la parte social, la sociabilidad. Es bien importante, y lo vamos a ver también mañana, o el tercer día, el tema del relacionamiento del triángulo deportivo, donde está padre, jugador o deportista y el entrenador, ¿no? Entonces ahí tenemos que aplicar algo de psicología de las organizaciones, por ejemplo, que trata, por ejemplo, el tema del liderazgo. Entonces, cómo tiene que ser el líder, cómo tiene que ser el profesor, el entrenador líder, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Obviamente, como parte de otros conceptos psicológicos que aplicamos en la iniciación deportiva, es la personalidad, la evaluación y los tratamientos de coaching y similares, ¿no? Se ha trabajado mucho acerca de la personalidad, de cómo la personalidad influye en el deporte, entonces, bueno, tomarlo en cuenta, pero sobre todo se han trabajado mucho técnicas y herramientas como el coaching para trabajar también en iniciación deportiva y en general en el deporte, ¿no? Entonces, por eso también se lo toma en cuenta. Obviamente la psicología básica, las emociones, la motivación, el aprendizaje, todos estos elementos también se trabajan en iniciación deportiva y también lo vamos a ver el día de mañana. La psicobiología, es importante saber cómo se maneja el cuerpo, cómo se maneja todo para entender, digamos, por ejemplo, qué pasa con las hormonas,
¿qué pasa con el crecimiento biológico? ¿No? Entonces, y eso afecta también el juego. Entonces, por eso esta es la parte psicobiológica. Y la metodología de las ciencias de comportamiento. Generalmente en lo que es psicología del deporte se trabaja mucho la parte o la escuela cognitivo-comportamental, es decir, trabajar sobre las creencias y los comportamientos de los de se trabajan ciencias de comportamiento. ¿Ya? Eso es. Y bueno, para finalizar ya, eso es lo que vamos a trabajar, todo el contenido psicológico que se trabaja en iniciación deportiva. La última idea con la que yo les quiero dejar es el tema de qué se entiende por psicología del deporte, cómo está relacionado con todo esto que hemos visto de iniciación deportiva. Y para ya entrar mañana al trabajo en sí, ¿no? Entonces acá, ¿qué es la psicología del deporte? Estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física, ¿ya? Para que como psicólogos deportivos, a nosotros sobre todo nos interesa mucho mejorar el rendimiento deportivo, ¿ya? Tenemos otros colegas, sobre todo en el área clínica, que trabajan, por ejemplo, problemas, lo que más comúnmente se conoce al psicólogo, ¿no? O sea, voy al psicólogo porque tengo un problema con mi esposa, no sé, no puedo entenderme con mis hijos, tengo un problema de agresividad, hay un problema de violencia, ¿no? Entonces me interesa solucionar. Como psicólogos deportivos, a nosotros nos interesa mejorar el rendimiento deportivo, ¿ya? Obviamente, digamos, si nosotros identificamos que un niño está teniendo problemas de violencia en su casa y hay un nivel de agresividad fuerte, tenemos que derivarlo a nuestro colega psicólogo clínico para que lo trate, ¿no? Pero, digamos, si identificamos un niño que tiene un problema de ansiedad, entonces nosotros podemos aplicar ciertas técnicas, ciertas herramientas para ayudarlo en ese problema de ansiedad como psicólogos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Para ayudarlo a que se pueda y mejore su rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, trabajamos con ciertas habilidades psicológicas, que las vamos a ver también un poquito mañana en relación a las edades, como la atención, la activación, la motivación, que mejoran el rendimiento deportivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que es, porque muchas veces no se entiende el papel del psicólogo. ¿Por qué un psicólogo ahorita me está dando a mí clases? ¿Por qué un psicólogo me está explicando esto? Porque como psicólogos conocemos, digamos, cómo la persona funciona, como hemos estudiado eso, y podemos, trabajando ciertas habilidades psicológicas, mejorar el rendimiento deportivo, ¿ya? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué es el rendimiento deportivo? Resultado de la integración de capacidades físicas, aquí está fuerza, potencia, flexibilidad, equilibrio, técnicas, el dominio de los movimientos de cada deporte, tácticas, las estrategias con las que nos manejamos, y habilidades psicológicas de los deportistas. Todo eso hace el rendimiento deportivo, ¿ya? Entonces, nosotros obviamente como psicólogos trabajamos sobre todo en el tema de las habilidades psicológicas, pero como nos interesa todo el rendimiento deportivo, quizás lo que está fallando en la parte psicológica puede ayudar a ustedes como entrenadores a manejar la parte física, la parte técnica, la parte táctica, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, obviamente intervenimos en iniciación, también en la parte de recreativa, que es otro ámbito en que trabajamos también los psicólogos, y el alto rendimiento profesional, que es lo que más se enfocan hoy por hoy nuestros colegas psicólogos, ¿no? Que es trabajar con los deportistas de élite o los profesionales, ¿no? Sin embargo, yo como profesional psicóloga especializada en el tema deportivo, trabajo con el tema de iniciación y estoy trabajando actualmente en una escuela de iniciación, en una escuela formativa, ¿no? De fútbol. Entonces yo trabajo en esa parte, ¿no? Entonces les doy un poquito este bagaje para que ustedes me entiendan y sepan por qué es importante, ¿no? Porque obviamente si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo primero, lo que siempre he rescatado en toda esta charla de la iniciación deportiva? Respetar los procesos y características personales y psicológicas de los niños. Entonces, es ahí que el psicólogo interviene, ¿ya? Finalmente, comparto con ustedes este cuadrito, ¿no? Donde dice, y quiero rescatar, digamos, la ideología con la que se juega la iniciación deportiva en el fútbol, ¿no?
donde les marcaba el tema del trabajo de valores, del trabajo del disfrute, del trabajo de que el niño sea niño, para recalcarles lo siguiente, ¿no? Y decirles, de cada 1.000 niños que juegan al fútbol, solo uno llega a ser profesional. De cada 10.000 niños que juegan al fútbol, solo uno llega a las 50 mejores ligas. De cada 100.000 niños que juegan al fútbol, solo uno llega a las 50 mejores clubes. Entonces, ¿qué nos enfocaremos? En que primero seamos personas o los tratemos a nuestros niños como personas antes que como futbolistas. Primero, como entrenadores, seamos formadores antes de ser entrenadores que solo les importe la competición y el ganar. Primero, seamos padres antes que seamos representantes, ¿no? Porque eso es lo común que sucede con nuestros padres de familia, ¿no? Eso, cada cosa tiene su tiempo. Eso es, profesores, no sé si hay alguna duda. Licenciada, muy buenas noches. Una consultita. Dígame. Tal vez como mañana vamos a tocar tal vez algunas estrategias de los entrenadores. En nuestra realidad, en nuestro ámbito, sucede que a veces, como hay niños especiales, usted debe saber, hay niños especiales ya, y en esa época hay muchos con autismo, con síndrome de Down. Y lo que he visto también, tal vez por curioso, es que a veces algunos psicólogos, cuando las mamás los llevan al psicólogo, el psicólogo les dice que les lleven a lugares donde empiecen a socializar, donde estén rodeados de niños, donde estén inclusive practicando algún tipo de deporte. Y lo que los papás ven por más conveniente ha sido siempre llevarlos a las escuelas de fútbol. Yo no sé, yo quisiera que usted nos diga tal vez mañana o hoy día, y que esté también dentro de su material, hasta dónde es cierto es esto, ¿no? De tratar también con estas terapias a estos niños. Y si esto es cierto, ¿cómo nosotros podemos trabajar también con este tipo de niños? Porque especialmente ellos tienen problemas de conducta, no prestan atención, inclusive, ¿no? Hay momentos en que ellos se encierran en su propio mundo y no hacen caso a nada. Entonces quisiera también eso, pedirle, ¿no? De que nos dé algunos tips, algunas pautas para poder trabajar también con este tipo de niños. Perfecto. Bueno, mira, lo primero que tú tienes que hacer, y por eso he dado esta charla de iniciación deportiva, es que tú como entrenador y en el club en el que tú trabajas tienes que tener muy claro qué finalidad tú estás persiguiendo como club, como institución, ¿ya? Porque si estás, digamos, en una institución que está más orientados al proceso, la parte de formación, a esa parte de trabajo, entonces es muy bueno y loable y además, o sea, recomendable realmente tener este tipo de niños para trabajar contigo en tu institución, ¿ya? Porque obviamente, efectivamente, el deporte y el fútbol los ayuda mucho en la parte mental, en la parte psicológica, les da herramientas de manejo emocional, todo eso. Sin embargo, si tú estás trabajando en una institución de competición, orientada a la competición, ¿no? Donde no va a haber un espacio para que tú puedas trabajar la parte de formación con el niño, entonces es muy recomendable que desde el principio tú seas muy honesto con los papás y le digas, ¿no? Esta es una escuela que está orientada a competir, no sé, y que yo, por más de que quiera yo darle el apoyo a su niño o niña, no lo voy a poder hacer porque a mí el club me va a exigir, digamos, de repente estamos enfocados a la competencia, a esa competencia, ganar, ganar, ganar. Entonces es muy difícil que yo como entrenador le pueda dar esa atención que ese niño merece. ¿Ya? Esa es primera cosa. Ahora, si una vez que tú, digamos, puedes ver que en la escuela en la que estás puedes dar esa orientación al ámbito educativo, al ámbito formativo, otro concepto importante es decir, es perfecto, papá, toda la razón. Aquí nosotros podemos ayudar a su niño en la gestión emocional, podemos ayudar, y eso lo vamos a hablar mañana, cómo más o menos podemos hacer ese trabajo emocional, eso. Pero tenga en cuenta de que es un complemento más. Cuando estamos hablando de un síndrome de Down
o un autismo o algo así, no solo sirve el fútbol, el deporte, hace mucho bien efectivamente, pero sí o sí el niño tiene que recurrir a otro colega o psicólogo clínico o psicólogo educativo que puede estimularlo de otra manera, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro al papá, a la mamá, porque no vas a poder solucionar tú como entrenador, y menos si no tienes un psicólogo en tu equipo, no le vas a poder ayudar mucho. Entonces, tienes que ser muy honesto con el papá y la mamá. Nosotros, como entrenadores, le vamos a dar todo lo que a nosotros niños le vamos a dar en este proceso formativo. Le vamos a ayudar en su manejo de emociones, le vamos a ayudar a que sociabilice. Sin embargo, él necesita un extra más, ¿ya? Eso es bien importante porque a veces los papás se ilusionan mucho y es muy fuerte al final del año no ver un resultado como lo están esperando, porque realmente un niño con estas capacidades especiales, bueno, no se dice así, con una discapacidad física, mental, necesita otro tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, tú lo puedes ayudar, sí, pero no es se tiene que recibir otra cosa más. Eso es lo que yo te diría. Y obviamente mañana ya les vamos a dar algunas herramientas para poder trabajar a nivel global, digamos, con los niños en la parte formativa, la parte de manejo de emociones, la parte de sociabilidad, todas esas cosas. No sé si te respondí. Sí, licenciada, muchas gracias, porque ahorita, digamos, en la Entonces, actualidad estoy trabajando con ese tipo de niños, entonces voy a voy a tomar muy en cuenta lo que me está diciendo. Hasta ahorita tengo nomás resultados positivos, estamos avanzando, pero también se ven también las limitaciones, ¿no? Por eso también yo le preguntaba y le consultaba. exactamente, y más si no tienes un psicólogo en tu equipo, es más difícil todavía, ¿no? O sea, te digo con toda honestidad, porque el psicólogo tal vez todavía se puede enfocar un poquito más y darle un poco más de atención a estos niños, darte más herramientas a ti para que trabajes con los niños, pero eso también, ¿no? Gracias, licenciada. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Ya, bien chicos, entonces yo creo que el día de mañana ya vamos a estar. Me disculpo porque les he tomado un poco más de su tiempo. He cumplido más o menos dentro del horario, la hora que me había dado Eric, pero por todo el problema tecnológico no he podido cumplir. Ya estoy más preparada para mañana, ¿ya? Entonces yo les agradezco la atención, espero que les sirva. Ahí está todo, igual si ustedes quieren revisar más a detalle, está la bibliografía de todos de todo donde he sacado lo que les he presentado, para que ustedes lo puedan ver. Hay este último link de ese video, donde está muy específicamente hecho cómo es, o sea, bueno, ¿no? Lo que les he explicado, pero un poquito más desarrollado para que lo quiera ver. Y ahí están también los links de estos otros videos y todo ello que les he presentado, sin ánimo de hacer propaganda ni criticar a ¿cómo se llama? A ninguna escuela, porque al final son cosas diferentes, ¿no? Entonces, obviamente he agarrado el modelo de Barcelona, porque, bueno, es uno de los modelos que hace muy bien el tema de iniciación deportiva, ¿no? Pero no estamos así como haciendo propaganda, ni mucho menos, ¿ya? Entonces, eso sería, no sé si alguien más quisiera comentar, Eric, todo. Gracias, Lucero. Bueno, primero, no, agradecerte por la charla, fue muy productiva y estoy seguro que todos lo entendieron lo mejor posible. Y nada, agradecerlo a todos los participantes también. Y como tú decías, Lucero, ¿no? Mañana arrancamos a las 6 de la tarde para terminar a las 7 en punto, igual con la misma forma, por el Zoom y un grupo por el YouTube. Nada más. Entonces, también la Lisa les va a compartir toda la documentación en formato PDF, ya sea mediante Classroom o el grupo de WhatsApp. Nada más, Lucero. Gracias. Listo, gracias, Eric. Y mil disculpas de verdad de nuevo por todo este tema de... he estado con una compu y después no sé por qué creo que no entraba muy bien el internet. Sí, ajá, suele pasar. ¿Ya? Listo, Pero Lucero. ya con esto Bueno, a nomás todos, vamos a gracias. mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Hasta licenciada. luego.
Gracias, gracias. Muchas gracias, hasta luego.